Hoy vamos a abordar la quinta expresión que fuera pronunciada por Jesús en aquella cruz del Calvario. Una expresión que va cargada de humanidad, una expresión que nos hace recordar una característica muy particular del Maestro. Él era hombre. Si bien es cierto, tú y yo hemos escuchado, hemos leído, hemos entendido acerca de las Escrituras cuando se hace referencia al Hijo del Hombre. Hemos visto en el libro de los Filipenses la narración del apóstol Pablo cuando nos dice que él, estando en condición de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó una forma de hombre. Y esas palabras tienen mucho significado en el mundo de la fe, en los que hemos decidido creer en Jesucristo. Cuando hablamos de que Jesucristo no solamente era Dios, no solamente era santo, no solamente era perfecto, Jesucristo fue un ser humano. En aquella cruz del Calvario, Jesús pronunció estas palabras. Dice la Escritura: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Dos palabras: tengo sed. Si tú y yo recordamos cuando Jesús llegó al pozo de Jacob, cansado de un viaje, y se encontró con la samaritana. Jesús venía cansado del viaje, con su garganta seca, y le pidió de beber. ¿Te acuerdas cuando Jesús lloró en el valle del Getsemaní y derramó sus lágrimas? Es muy probable que Jesús también, al estar comiendo pescado o en algún día de campo con sus discípulos, quizás hubiera bromeado también, quizás hubiera emitido alguna sonrisa o tal vez una carcajada. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a Jerusalén después de aquella entrada triunfal y de repente decidió visitar el templo y se topó con una gran cantidad de mercaderes que hacían todo tipo de negocios ahí en el templo? Hacían sus negocios turbios, sus negocios sucios, sus negocios de toda índole en la casa de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús se llenó de coraje, de enojo, y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Jesús era un ser humano, y muchas veces se nos olvida a nosotros pensar en ese pequeño detalle, pero grandísimo, grandísimo detalle a la vez. Para muchos seres humanos, para muchas personas, es más fácil pensar en que Jesús era Dios, que Él podía resolver todas las cosas con un chasquido de dedos. Para muchas personas es más fácil pensar que para Él todo era sencillo. No faltó quien le gritara en la cruz del Calvario: si tú eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no te bajas de esa cruz? No faltó quien le tirara una palmera en el camino pensando en que Él venía a hacer más milagros. Porque Jesús mostró su divinidad estando ahí. Mostró su divinidad al actuar como profeta, al actuar como un hombre que sanaba a los enfermos terminales, al enderezar a los que estaban tullidos, al darle vista a los ciegos, a darle de alimento a los que estaban hambrientos. Jesús mostró su divinidad. Jesús mostró su santidad. Cuando de repente se encontraban algunas personas queriéndole hacer caer en alguna tentación. Y todo el mundo podemos decir: bueno, entonces para Jesús era más sencillo pasar el trance de la cruz del Calvario y quizás añadir algún tipo de analgésico a su cuerpo para que Él no sufriera el dolor de la cruz, de los azotes. Cuando le dieron los azotes que rasgaban su piel, todo el mundo pudiéramos pensar que Él era Dios,
y que podía hacer que el cuerpo lo laceraran, lo mutilaran y él simplemente quitar el efecto dolor de su cuerpo. Pero sabes, una cosa maravillosa, y tenemos que darle gracias a Dios por esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque con aquellas palabras que nos están narrando en las Escrituras, nos hacen recordar un factor importantísimo para nuestras vidas. Jesús era hombre. Cuando Jesús dijo, tengo sed, se encontraba en un momento de dolor, en un momento en donde quizás la fiebre de su cuerpo estaba al tope, en un momento en donde su garganta y su lengua estaban resecas por todo el trayecto de la cruz, del Vía Crucis. Estaba diciéndolo en un momento en donde el sol quizás estaba en su máximo potencial, cayendo sobre él y sobre los que estaban a su lado. Pero también cuando Jesús expresó esas palabras, tengo sed, su corazón estaba lastimado, su corazón estaba herido por tanta injusticia, por tanto dolor. Aún así, todavía él tuvo el valor de dar una firma más, un bosquejo más para ti y para mí, para recordarnos su humanidad. Para él hubiera sido sencillo, elimina el factor sed de su cuerpo. Pero sin embargo no fue así. Sin embargo él dijo, tengo sed. Es quizás esta una expresión en donde él estaba tratando de cerrar ya su ministerio, de cerrar ya su misión. Es quizás una expresión para decir, esto ya se acabó. Pero que no se olvide de tu mente ni de mi mente, que todas las veces que tú y yo queremos anteponer pretextos y queremos justificarnos para poder explicar el por qué no hicimos algo o por qué lo hicimos, y apelamos a nuestra imperfección de seres humanos y apelamos a nuestros errores como seres humanos, decimos que pues es que se me olvidó, es que no me alcanzó el tiempo, es que me dolía la cabeza, es que me sentí mal, es que tenía problemas en mi casa, es que no me dejaron, es que no tenía dinero. Todas esas muestras de humanidad que tú y yo podemos anteponer para decirle a Dios no. Recuerda una cosa y tenlo bien presente en tu vida y en tu corazón. Jesucristo era Dios. Jesucristo era santo. Jesucristo fue perfecto. Pero Jesucristo también era hombre. Y como hombre, Él conoce tus debilidades y conoce mis debilidades. Él sabe lo que implica enojarse. Él sabe lo que implica reír. Él sabe lo que implica llorar. Él sabe lo que implica que tu cuerpo se deshidrate. Él sabe también lo que implica el dolor físico. Y aún así, lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Porque Jesucristo es y será también hombre.